Si hay una voz que la está petando por internet, es nada más y nada menos que la de Candu Domínguez, que apareció por TikTok y que ahora está en boca de todos. Vamos a conocerla cantando una canción que se las trae, como es La gata bajo la lluvia, que la conocemos todos en la voz de la gran Rocío Dúrcal. ¿Habrá estado Candu a la altura de la interpretación? Vamos a ir con lupa analizando cada detalle de esta interpretación que hace para Sesiones FA junto a Mex Urtiz Berea, y vamos a hablar de las cualidades vocales que presenta Candu Domínguez. Este programa me encanta. Me gusta baladita, muy bonito. ¿Se acuerdan cuando Mónica Naranjo se tiñó el pelo de dos colores en rubio y negro? Pues ella lo hace en rojo, que a mí me gusta más el rojo. Pero mira, tiene ese touch. Ahí va. Amor, tranquilo, no te voy a molestar. ¿Viste la sensación de los primeros 5 segundos que tú dices, la va a romper? Esa sensación de si tuviera el botón dorado ya se los daba, simplemente con el amor, pues esa es la sensación que me ha causado los primeros 5 segundos, chicos. Es que no se necesita más, ¿eh? Tú escuchas 5 segundos de la persona, como empieza a cantar, y ya te das cuenta lo que te va a venir después. Mi suerte estaba echada, ya lo sé. Me gusta porque se mete en su mundo, cierra los ojos, controla respiración, los nervios, controla absolutamente todo y lanza el primer amor. Sé que hay un torrente dando vueltas por tu mente, amor. Madre mía, qué colocación más bonita, qué voz más brillante tiene. Lo nuestro solo fue casualidad. Me gusta ese tono vibrado justo al final, trabaja mucho con el vibrato al final de las frases, pero intenta no vibrar tanto en el medio, ¿no? Sino que se mantiene el vibrato más hacia el final y es una forma muy hablada, me tomo mi tiempo, lo voy diciendo, no lo canto tanto, lo voy hablando, lo voy cantando. Me gusta mucho esta forma de interpretarlo. La misma hora, el mismo bulevar. Cómo la miran. No temas, no hay cuidado. No te culpo del pasado, ya lo ves. Madre mía del amor hermoso, cuando una canción te queda cómoda, cuando cantas dentro de tu tesitura, suena libre, suena sin forzar, suena maravilloso, suena brillante, suena vibrado, con ese vibrato que fluye porque está la laringe livianita y suelta. No hay constricción por ningún lado. Es que se cae de maduro. Canta siempre dentro de tu tesitura. ¿Que eres soprano? Pues te puedes dar el lujo de cantar en esta tesitura. ¿Que eres contralto? Pues canta como contralto. ¿Que eres mezzo? Pues canta como mezzo. Pero la cuestión es disfrutar, no sufrir, fluir, y así vas a hacer disfrutar a los demás. Es un disfrute la voz de Candu Domínguez. La vida es así. ¡Qué belting más brutal que tiene esta chica! Pero por favor, ¿qué se ha metido? En un re 5. Mira cómo suena una voz libre. La vida es así. Tú te vas y yo me quedo aquí. Lloverá y ya no seré tuya. Fíjate que no solamente va abriendo la voz constantemente, sino que a pesar de estar en esa parte que es como la más fuerte del estribillo, también juega con matices, también airea. Sí le da todo al final de la frase, donde resuena esa voz tan espectacular. Y es abierta, pero no suena estridente. Es decir, ¿por qué no suena esa estridencia molesta? Porque está, vuelvo a repetirlo, hasta que me canse, lo volveré a repetir, dentro de su tesitura, dentro de lo que a ella le queda cómodo para cantar. Entonces, está libre, suena una voz libre, por lo tanto va a sonar como que, ¡ostras! Está aquí, es altísimo, pero a ti tú lo sientes como una caricia suave, es una maravilla. Seré la gata bajo la lluvia.
si bien es una canción muy clásica de hace mucho tiempo atrás, pero trabaja con algunos tintes más modernos, como por ejemplo este growl que suena más desde las entrañas, ¿no? Es como un uso de las bandas ventriculares para poder hacer este sonido más roto de la voz, más arrastrado de la voz, que no le va a hacer ningún tipo de daño para utilizar ese growl con las bandas ventriculares o las mal llamadas cuerdas falsas. Aquí es donde sí se nota esa inclinación del cricoides para meterse en lo que es un pliegue fino o lo que comúnmente llamamos voz de cabeza. Y lo airea mucho, es una breathy voice allí muy suave. Tiene una voz con tendencia melismática, tiene una laringe bastante ligera y aquí, ¿ves? Aireó demasiado, muchísimo, para hacerlo muy débil, para meterse justo al final de este verso y volver a empezar con el amor. Lo sé, no digas nada de verdad. Fíjate que por momentos me está dando la sensación como que la canción está tornándose más un R&B, o sea, como que poco a poco se va metiendo en una cadencia diferente, inclusive los coros van haciendo una cadencia más R&B al fondo, porque pienso que al ser tan melismática Candu van a ir a darle otra forma de cantar la canción y estoy expectante para ver vamos a ver en qué acaba esto, ¿eh? ¿Ves alguna lágrima? ¿Ves el tipo de voces que están utilizando las chicas del coro? Están ensamblan muy bonito con Candu. Yo sé que no. ¡Oh, bonito! ¡Qué bonito! Espera. ¡Qué bonito el coro aquí! Mira las armonías estas. ¡Oh, me encanta este glissando! ¡Qué ricura! Mira. Perdón, yo sé que no es justo Mira, hasta él hizo un gesto como diciendo ¡wow! ¡Qué bonito! hacer llorar a un gato herido, amor. Si alguna vez nos vemos por ahí. Fíjate los instrumentos del R&B atrás. Ha pegado un cambio a la canción tremenda. Si la canción cambia a un estilo más R&B, tú le puedes dar otra cadencia. Otra cosa es que tú estés haciendo de repente una ranchera, otro tipo de estilo musical, y te empieces a aventurar a meterle demasiado firulete, ¿no? Demasiado rizo, demasiado melisma. Pero si tú lo cambias a R&B, tú puedes cantar R&B. Y el R&B está plagado de melismas, está plagado de inflexiones, está plagado de voces aireadas y voces potentes en belting, está plagado de muchísimas cosas que son propias y particulares del R&B. Este pequeño cambio que han hecho de la canción le permite jugar pues un poquito más libre aquí, ¿no? No me voy a quejar por este cambio estratégico a nivel musical que han hecho, por eso no me quejo de este melisma de Candu. Si fuera otra cosa, me hubiera quejado. Invítame a un café y hazme el amor. ¿Ves? Estos instrumentos allá atrás son muy R&B y esto le queda pues muy guay. Dieron un cambio de estrategia total a nivel musical y hoy está muy bien, es fresca. Candu tiene una voz espectacular, tiene una potencia controlada y tiene un vibrato exquisito que no se va del pitch. Porque si tú tienes un vibrato con una onda, una frecuencia muy grande, lo que pasa es que probablemente ese vibrato tan marcado pueda sacarte del pitch, de la nota fundamental, quiero decir. En el caso de Candu, está siempre dentro de ese pitch. Si ya no vuelvo a verte, ojalá que tengas suerte. ¡Que tengas! ¡Madre mía del amor hermoso! Se mete en el re 5 como si fuera, pues nada. Madre mía, de verdad, qué bárbara. Ya lo ves, la vida es así. Tú te vas y yo me quedo aquí. ¿Ves los coros? ¡Ay, qué bonitos los coros, chicos! Y ya no seré tuya. ¡Seré tuya! Me gusta esto mucho. Seré la gata. Nuevamente el seré la gata. ¡Qué chula! Bajo la lluvia. Fíjate cómo resuena en ese paladar. Trabaja con una lengua plana, levanta el paladar, porque además suena a través de la boca. No me suena encerrado, sino suena abierto. Pero a pesar de que suena abierto, tiene una resonancia espectacular. Maullaré por ti.
Aquí sí, se ve la inclinación. Sí. Y me gusta también cómo se miran con el coro. Están súper mimetizados. Las chicas están continuamente mirando a Candu. Muy suave ese vibrato. Mira, me recordó el vibrato de Rosalía. Es verdad que trabaja con ese vibrato, con esa inclinación de cricoides, lo que es la voz de cabeza, pero muy, muy aireada. Espectacular. No. Espectacular, madre mía del amor hermoso. Cuánto me alegra que la esté rompiendo y que cada vez haga más cosas, que es una completa maravilla, virtuosa de la voz. Me alegra mucho que se le esté dando la oportunidad y que le esté yendo tan bien. Queremos más cosas, queremos más oportunidades para Candu Domínguez porque realmente lo vale. Así que chicos, ¿qué les ha parecido a ustedes? Candu Domínguez, ya sabes que puedes aprender todo esto y mucho más en mi Academia de Técnica Vocal, donde sacamos el primer curso, Tu Voz Sin Miedo, porque el miedo puede hacer que tu voz se paralice y por eso en este curso vas a aprender las herramientas necesarias para trabajar con tu voz desde el principio hasta el final. Te dejo todos los detalles aquí en la descripción y nos vemos en el próximo episodio. ¡Mua!